Muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces. Voy a agrandar acá porque yo mismo me tengo que ver, ¿no? Ahí está, muy bien. ¿Dónde habíamos quedado? En esta parte. Podría hacer los cálculos de acá. Entonces, de acá. Ahí me imagino que hemos quedado, ¿verdad? Ya. Menos 5 tercios. Menos 5 tercios por 4 quintos. Va a ser igual a menos 4 tercios. No, más 4 tercios. Más 4 tercios menos 1 tercio. El resultado es igual a 1. 1. 1. Siguen agregándose. Vamos a continuar. Muy bien. Ahora, menos 5 tercios por 3 quintos. El resultado es igual a menos 1. Más 0. Este resultado es igual a menos 1. Menos 5 tercios por 0 es 0. Más 1. Este resultado es 1. Menos 5 tercios por 24. Vamos a ver a cuánto es igual. Que aquí tenemos los cálculos. 5 por 4, 20. Va 2. 5 por 2, 10. Y 1 que iba son 120 tercios. 120 tercios. En otras palabras, este resultado, y además que este resultado es negativo. 120 entre 3 es igual a 40. Por lo tanto, es menos 40. Menos 40 más 100. Este resultado es igual a 60. Muy bien, y ahora lo que tengo que hacer es convertir este valor en 0. Por lo tanto, voy a multiplicar por un valor igual a este, o un valor igual a este, pero de signo contrario. Ese valor es igual a 2. Ese valor es igual a 2. ¿Por qué razón? Porque 2 por 1 es 2, más menos 2, este resultado se convierte en 0. 2 por 0 es 0, más 0, este valor es 0. 2 por menos 4 quintos, el resultado es menos 8 quintos, ¿verdad? El resultado es igual a menos 8 quintos. Menos 8 quintos. Y menos 8 quintos tengo que sumar a más 2. Pero más 2 es lo mismo que decir 10 quintos. El resultado es igual a 2 quintos. Ese resultado es igual a 2 quintos. 2 quintos. 2 por 3 quintos es igual a 6 quintos, más 0, este resultado es igual a 6 quintos. 2 por 0 es 0, más 0, 0 no más. Y finalmente, 2 por 24 son 48. 48 más 480, el resultado es 8, 12, 528. 528. Hemos terminado la segunda iteración. La pregunta es, ¿los elementos del vector de costos son mayores o iguales que 0? Esa es la pregunta. ¿Mayores o iguales que 0? Sí. Entonces, hemos llegado al óptimo. Y este es el resultado final. Quiero que ahora ustedes comprueben los resultados que hemos obtenido en esta aplicación del método simples. X1 igual a 24, X2 igual a 72 y el máximo es igual a 528. El resultado tiene que ser exactamente el mismo que hemos encontrado utilizando el método gráfico. Para algunas personas que aún no han adquirido el libro, voy a enviarles esta fotito. ¿Qué problemas realmente? Están destruyendo esa casa, creo, tanto ruido. Sí, no se escucha muy bien, Inge. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Inge, solo que se le escucha con ruido de fondo. Sí, están con una perforadora o algo así. ¿Qué problema? Un momentito, se los voy a enviar. Muy bien. Ya tenemos entonces qué conclusiones podemos obtener
este último ejercicio matemático. En primer lugar, sí, es de que si estamos aplicando el método Gauss-Jordan de inversión de matrices, e inicialmente habíamos puesto, fíjense, la matriz de identidad. Entonces, en cuenta de esta matriz de identidad, acabamos de encontrar la solución del problema. Y aquí, en realidad, esta es la matriz de identidad para nuestros objetivos posteriores. Todo esto de acá más bien es la matriz de identidad. Todo esto que está acá. Para poder hacer inversión de matriz, la matriz tiene que ser cuadrada. Pero para que realmente obtengamos estos resultados, tenemos que colocar 0, 0 y 1, ¿no? Y colocar esto y aplicar el método Gauss-Jordan. Aquí hemos aplicado el método Gauss-Jordan siguiendo las instrucciones de George Danzig y hemos encontrado que efectivamente x1 es igual a 24 y x2 es igual a 72 y el máximo de z es igual a 528. ¿Qué otra cosa más podemos conocer? Que si la matriz, pero si en las iteraciones el vector continúa siendo solución del problema, entonces no va a cambiar este vector. Fíjense, acá este vector cambió, pero como x2 continúa siendo solución del problema, ese vector se mantiene inalterable. Eso nos va a servir para aumentar un poco la velocidad en el cálculo del simplex. Ahora, evidentemente, tengo que mencionar a ustedes tienen que desarrollar esa habilidad de cálculo, ¿sí? Y esto es lo que nos difiere, ¿sí? del técnico superior. El técnico superior va a la aplicación, no le importa mucho la deducción. En cambio, el licenciado, ¿sí? El ingeniero, está en el deber de conocer, o sea, de dónde se obtiene, ¿no? O sea, cuáles son las fuentes científicas que permiten llevar adelante el trabajo. El técnico medio y el técnico superior simplemente se ocupan de la aplicación, ¿no? De la aplicación de lo que ya científicamente está demostrado. Simplemente eso, ¿no? Bueno, una vez que se ha aplicado esto, entonces ahora voy a volver esto ya lo tienen ya deseado, tienen en el texto, y ahora a partir de estas implicaciones que hemos tenido de inicio con el método simplex, vamos a poder hacer muchas deducciones que necesito que ustedes sepan. Y para ello voy a empezar a borrar esto de acá. Simplemente esto de acá. Y también voy a borrar esto de esta tabla. Ahora vamos a entrar un poquito en el ámbito teórico. Es necesario Inge, una consulta. Buenas tardes, Inge. Sí, buenas tardes, señor. Dígame. El valor de Z, sí, del costo que usted menciona, en la tabla ha colocado negativo sus valores. ¿Por qué? Porque ese es el método. Ese es el método. Exactamente porque es el método simplex. Dicen los elementos del vector de costos para poder resolver el simplex entran siempre con valores negativos. De ahora y en adelante y en los métodos que vayamos a estudiar, porque hay varios métodos, les comento, para caso mínimo, para caso máximo, cuando las desigualdades son diferentes. Ahora estamos resolviendo una aplicación donde todas las desigualdades son del tipo menor o igual, pero no siempre va a ocurrir eso. ¿Me he entendido ese asunto del método? ¿Sí? Por esa razón, mi amigo. ¿Se ha entendido? Sí, sí. Sí, Ya. solamente es el método. Ahora, evidentemente hay una explicación matemática del por qué se hace eso, pero nosotros no estamos en un curso de matemáticas, ¿no? De matemáticas, sino de aplicación, y el tiempo no nos permitiría entrar en semejantes detalles teóricos. No nos conviene, además. Ahora vamos a realizar algunas deducciones a partir de este planteamiento, ¿sí? En primer lugar, sí, vamos a llamar vector de costos. Vamos a llamar vector de costos con la letra C minúscula. Atención, con la letra C minúscula. Y vamos a indicar de que este vector de costos va a tener componentes tales como C sub 1, C sub 2,
C sub 3, puntos suspensivos, hasta C sub n, porque se trata de columnas, ¿no? Primera columna, segunda columna, tercera columna, cuarta columna, etcétera. Por lo tanto, los elementos del vector de costo son C sub 1, que en este caso es 4, C sub 2, que en este caso es 6. Luego vamos a determinar sí, la matriz de coeficientes tecnológicos. La matriz de coeficientes tecnológicos. Y esa matriz de coeficientes tecnológicos la vamos a denominar A. ¿Cuál es la matriz de coeficientes tecnológicos? Los coeficientes que forman la matriz 1, 3, 3, 4, 2, 1, ¿cierto? De manera general, para nosotros, esa matriz de coeficientes tecnológicos se va a expresar a través de la siguiente notación. Va a ser A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, puntos suspensivos, hasta A sub 1 sub n. Sub n. Para la segunda fila va a ser igual a A sub 2 sub 1, A sub 2 sub 2, A sub 2 sub 3, puntos suspensivos, hasta A sub 2 sub n. Y se supone que aquí pueden haber múltiples vectores fila, pero en el último vector fila va a ser A sub n sub 1, A sub m sub 2, A sub m sub 3, puntos suspensivos, hasta A sub m sub n. Y ahí se ha formado la matriz de coeficientes tecnológicos. Para este caso particular tendría que ser 1, 3 en la primera fila, 3, 4 para la segunda y 2, 1 para la segunda. Como les dije, en los casos de programación lineal, no siempre las matrices tienen que ser cuadradas. Atención, por favor, para aplicar el método. Creo que hay personas que quieren ingresar, por si un poco tardes, como ahí está. ¿Qué otro elemento más vamos a conocer? El vector de recursos y o disponibilidad del que ya hemos hablado. El vector de recursos y o disponibilidades. Y ese vector de recursos y o disponibilidades tiene el denominativo de B, o se expresan como la B labial. Y como ustedes verán acá, 240 es B sub 1, 360 es B sub 2 y 180 es B sub 3. Entonces, ese vector se va a denominar de manera general B sub 1, B sub 2, B sub 3, hasta B sub M. Hasta B sub M. No se olviden ustedes que tenemos que utilizar el mismo argot. Entonces, I es para fila y J es para columna. Para columna. Entonces, si esto es fila, varía desde 1 hasta M. Entonces, la fila varía desde 1 hasta M. Y la columna varía desde 1 hasta N. ¿Cuántas columnas tenemos? En este caso, 2 columnas, ¿no? ¿Cuántas filas en las restricciones? 1, 2, 3 filas. Muy bien. Estos son los elementos básicos que tiene que tener un programa lineal. ¿De acuerdo? Los elementos básicos que tiene que tener un programa lineal. Aquí vamos a agregar un nuevo vector, aquí que se llama el vector de variables, ¿no? ¿Dónde coloco acá? Aquí pondremos. Vector de variables. De variables básicas. Variables básicas. Y ese vector de variables básicas se va a recibir el denominativo de X. Y van a tener sus componentes como X sub 1, X sub 2, X sub 3, hasta X sub N. Estos son todos los elementos que tenemos que tener en cuenta para realizar un programa lineal. Y hay formas, ¿sí? Hay formas
de expresión de un programa lineal. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Las formas, vamos a buscar las formas de un programa lineal. Ahí. La primera forma es la forma canónica. Canónica, así se denomina. Ahora no sé por qué fue denominado así. No he encontrado ningún artículo que lo pueda explicar. Pero ¿cómo se expresa un programa lineal? Hay solamente dos posibilidades. Uno de que sea máximo y el otro que sea mínimo. De un valor z. De un valor z. Estamos grabando, ¿verdad? Creo que me he olvidado. A ver, vamos a ver. Estamos grabando. Muy bien. Esto va a ser igual, dice, a el vector de costos, que es 4 y 5, C, por el vector de variables X. Sujeto a, dice, sujeto A, que es la matriz de coeficientes tecnológicos, está A, por X, que es el vector de variables, que puede ser menor, igual o mayor que B, que es el vector de recursos y o disponibilidades, y la condición de no negatividad de que X siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, estos son los elementos que, esa es la primera forma. Esa es la primera forma de expresión de un programa lineal, la forma canónica. Ahora voy a tener que borrar esto de acá, ¿sí? Para poder expresar. Eso también lo tiene en el libro. Están en las primeras páginas. Entonces tengo que explicar esto para que poco a poco vayan comprendiendo. Entonces, primero el planteamiento, ¿sí? Y luego la parte teórica. Que me parece interesante ir de otra forma, aunque algunas personas pueden decir que no es la mejor, pero es más didáctica. La siguiente forma es la forma matricial. ¿Sí? Vamos a ver la forma matricial. Forma matricial. Matricial. Esa es la forma matricial. Creo que no se está leyendo, pero vamos a ir. Ahí sí tenemos que ir. Esa es la forma matricial. Esa es la forma matricial. Tenemos que expresar en forma de matriz. Por lo tanto, el problema puede ser un problema de máximo. Podría ser un problema de mínimo. De una función z. ¿Cómo podemos expresar este vector? Esto de acá. Este vector c, que está acá. Bueno, en lo que conocemos nosotros, que va a ser C sub 1, C sub 2, C sub 3, puntos suspensivos, hasta C sub m. Y que tiene que multiplicar a X sub 1, X sub 2, X sub 3, puntos suspensivos, hasta X sub m. Ahí está. Y esto tiene que estar sujeto a las siguientes restricciones. Dice la matriz de coeficientes tecnológicos. Vamos a representar la matriz de coeficientes tecnológicos como A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, puntos suspensivos hasta A sub 1 sub n. La segunda fila, A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3, puntos suspensivos hasta A sub 2 n. Luego acá pueden aparecer una serie de filas de la matriz de coeficientes tecnológicos que es A. Por lo tanto, la última fila va a ser A sub m sub 1, A sub m sub 2, A sub m sub 3, puntos suspensivos hasta m sub n. Muy bien, pero esto es simplemente la matriz de coeficientes tecnológicos que es A. Entonces, A tengo que multiplicar por el vector X. Tengo que multiplicar por el vector que va a ser X sub 1, X sub 2, X sub 3,
hasta x sub n. Y esto es en forma de vector. Aquí las desigualdades podrían ser del tipo menor igual o mayor igual o igual también a el vector B. ¿Cuál es el vector B? Es el vector de restricciones y o disponibilidades. Para nuestro caso, B sub 1, B sub 2, B sub 3, puntos suspensivos hasta B sub n. Y finalmente, donde todos los x sub is que van a ser mayores o iguales a 0, que es la condición de no negatividad hacia las variables del problema. Bueno, dicho esto, entonces ahora vamos a representar en su forma algebraica. ¿Sí? En su forma algebraica. Y voy a borrar el título acá. Vamos a representar ahora en su forma algebraica. Y simplemente la forma algebraica se obtiene simplemente de la multiplicación de la forma matricial. Entonces, como ustedes podrán ver, pues fíjense, hay diferentes tipos de presentación de un programa lineal, pero en el fondo es exactamente lo mismo. Solamente que para algunos planteamientos es más conveniente usar la forma matricial, en otros la forma algebraica reducida. Vamos a este mismo problema que puede ser de máximo o de mínimo de la función z va a ser igual a, voy a multiplicar ahora este vector fila por el vector columna y voy a obtener los siguientes resultados: c sub 1 por x sub 1 más c sub 2 por x sub 2 más c sub 3 por x sub 3 más puntos suspensivos más c sub n por x sub n. Y esto va a estar sujeto a las siguientes restricciones. Ahora voy a multiplicar filas, ¿sí?, por la variable correspondiente y voy a igualar al elemento del vector de recursos y o disponibilidades que corresponda. Vamos a empezar a multiplicar a sub 1, 1 por x sub 1. A sub 1, 1 por x sub 1 más a sub 1, 2 por x sub 2 más a sub 1 sub 3 por x sub 3 más puntos suspensivos más a sub 1n a sub 1 sub n por x sub n, y esto va a ser menor, igual o mayor a b sub 1. Hemos multiplicado este primer vector fila por este vector columna y estamos igualando el primer elemento del vector de restricciones y disponibilidades. Ahora voy a multiplicar el segundo vector fila, a que va a ser igual a sub 2, 1 por x sub 1 más a sub 2, 2 por x sub 2 más a sub 2, 3 por x sub 3 más puntos suspensivos más a sub 2 sub n por x sub n, y esto va a ser menor, igual o mayor que b sub 2. Pero aquí hay una serie de inecuaciones y finalmente a la última fila voy a multiplicar por el vector columna de variables básicas del problema y va a ser a sub m sub 1 por x sub 1 más a sub m sub 2 por x sub 2 más a sub m sub 3 por x sub 3 más puntos suspensivos más a sub m sub n por x sub n menor o igual o mayor que b sub n. Y además donde todas las variables del tipo x sub y tienen que ser mayores que 0. Esta es la forma algebraica, es la que hemos utilizado hace un momento atrás, ¿se dan cuenta? Hemos planteado inicialmente como forma matricial, la hemos convertido en forma algebraica. Pero hay algunos problemas, ¿sí?, donde necesariamente tendríamos que plantear de la forma algebraica reducida, que es la última forma que vamos a conocer, ¿sí? Estas son las únicas formas en las que se puede plantear un programa lineal. La última
forma se llama forma algebraica reducida. Forma algebraica reducida. Parece que hay personas que recién están entrando. Veré, no los fije. Muy bien. En esta forma algebraica reducida, entonces, el problema puede plantearse de la siguiente manera. Máximo o mínimo. Atención, y cuando digo o, significa que no pueden ser las dos cosas a la vez, dice, ¿no? Máximo o mínimo de un valor z que va a ser igual a la sumatoria de todos los c sub x, multiplicado por los x sub x, desde que i es igual a 1 hasta que i es igual a n. Fíjense que en este caso es j. Si gustan, podríamos llamar también j, ¿no? Por eso podría ser j, i, y aquí ponemos j. Se subj y no hay mayor problema. Sujeto A dice a la doble sumatoria, la primera en base i, la segunda en base j, de todos los a sub i sub j, ¿sí? Porque fíjense, esta variable, por ejemplo, tiene en el subíndice dos números, por eso que coloco sub j, multiplicado por x sub i, y que pueden ser menor, igual o mayor que a b sub i, y donde todos los x sub i siempre van a ser mayores o iguales que 0, esa es la condición. Estas son las cuatro formas de presentación de un programa lineal. Muy bien, entonces, antes de entrar a la parte teórica, haremos otro problemita, ¿sí? Yo les sugeriría, a ver, veamos qué problemita podríamos resolver. Vámonos a la página, estamos en la página 39. A ver, vamos a ver. A ver, un ejercicio o un problema lo resolvemos, no sé en este momento se me está, no sé por cuál de los dos. Ahora haremos uno sencillito, ¿verdad? Uno sencillito y después pasamos un problema. Resolvamos un ejercicio elemental y después recién vamos a pasar a resolver los problemas. Y si el tiempo nos facilita, entonces vamos a poder ver algunos de los teoremas y formas equivalentes a la programación lineal. Entonces, de a poquito vamos a ir viendo, complementando. Párate. Ahí está. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Quién está hablando? Gloria. Vamos a desactivarle el audio. Muy bien, seguimos. Entonces voy a hacer una copiecita del problema que me interesa resolverlo. Es el segundo problema, el segundo ejercicio. Dice que va a ser igual a máximo de z va a ser igual a 5 por x sub 1 más 3 por x sub 2 sujeto a muy al centro, ¿no? Pero un poco más al costadito para que pueda echar toda la solución del problema. De este ejercicio, perdón. Entonces acá, máximo de z es igual a 5 por x sub 1 más 3 por x sub 2. Sujeto a las siguientes restricciones. Dice 3x sub 1 más 5 por x sub 2 menor o igual a 15 y 5 por x sub 1 más 2 por x sub 2 menor o igual a 10, donde tanto x sub 1 como x sub 2 son mayores o iguales que 0. Bueno, planteado el problema desde este punto de vista, ¿qué es lo primero? Vamos a aplicar solamente el método Gauss-Jordan. La aplicación del método gráfico simplemente ha sido una guía nada más para que podamos entender en el gráfico, en el plano, qué es lo que pasa y dónde se encuentra el espacio de solución, dónde se encuentran
el espacio de soluciones que optimizan la función, el concepto de polígono convexo, simplemente eso nada más, porque del resto tenemos que aplicar simplex, porque si son tres variables es muy difícil pues interceptar planos en el espacio, ¿no? Es bien complejo, eso se llama geometría descriptiva, pero definitivamente no lo podemos hacer, no tienen ustedes conceptos, así que para qué nos vamos a meter en cosas que no conocemos, en detalles que no conocemos. Dicho esto, ¿qué dice el algoritmo del simplex? El algoritmo del simplex dice que tengo que igualar las desigualdades, tengo que convertirlas en igualdades. Por lo tanto, voy a nuevamente hacer una copia de la función objetivo sin flojera. Máximo de z es igual a 5 por x sub 1 más 3 por x sub 2. Esto va a estar sujeto a. Va a ser 3 por x sub 1 más 5 por x sub 2. En la segunda restricción, 5 por x sub 1 más 2 por x sub 2. En el primer caso, entonces, como es la desigualdad del tipo menor o igual, significa que el lado izquierdo es menor que el lado derecho. Por lo tanto, aquí voy a agregarle una variable de holgura que se va a denominar x sub 3. Siempre subiendo, por favor, no se pueden repetir las variables. Y esto hace entonces, al agregar esta variable de holgura, hace que esta inecuación se convierta en ecuación. Y para la segunda inecuación, que es del tipo menor o igual, significa que el lado izquierdo es menor que el lado derecho. Y para poder igualar, entonces voy a agregar x sub 4, que va a ser igual a 10. Va a ser igual a 10. Y finalmente la condición de no negatividad, que indica que todas las variables deben ser mayores o iguales a 0. Hasta ahí creo que no hay mayor dificultad en la comprensión. Ahora lo que vamos a hacer es construir el tabló. Y el tabló va a tener las siguientes características. La primera columna siempre se destina a las variables básicas. Por eso que tiene el nombrecito de B dentilabial seguida de la B labial, todas ellas mayúsculas. ¿Cuántas son las variables básicas del problema? Las variables básicas del problema son dos, x1 y x2. X sub 1 y x sub 2. Mientras que x sub 3 y x sub 4, que son las variables de holgura, tienen que agregarse también como columnas. Va a ser x sub 3 y aquí x sub 4. Y finalmente el vector de recursos y o disponibilidades, que es el vector B. Este es el vector B. Ahí es el vector B. En este caso sí existen simplemente dos filas. No va a ser mayor problema construir el tabló inicial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Tenemos que transferir, ¿sí?, los coeficientes en los vectores que están de variables que están definidos en el tabló. Entonces, para x1, 3, 5. 3, 5. Para x sub 2, 5, 2. 5, 2. Para x sub 3 es 1, 0. 1, 0. ¿Por qué 0? Porque no hay x sub 3. Y finalmente, en la última columna va a ser 0 y 1. 0 y 1. El vector de recursos y disponibilidades es 15 y 10. Los componentes son 15 y 10. Y 10 respectivamente. Bien. Ahora, este es el vector que se ha denominado vector de costos y que habíamos discutido con su compañero un momentito atrás. Siempre tienen que actuar con valores negativos. Por eso que se denomina es el vector de costos, pero multiplicado por -1. ¿Cuáles son esos valores? El vector de costos. El primer valor es 5 y el segundo es 3. Por tanto, pongo acá 5 y 3. Pero como dice el algoritmo, tengo que multiplicar por -1 para convertirse en negativos. Para x3 y x4 no existen valores de costos, y esta primera casilla simplemente es una x. Bien, ahora como ustedes verán en el tablero inicial, se van a colocar acá
las variables de holgura que correspondan. Para esta ecuación, la variable de holgura que se ha puesto es x sub 3. Entonces, en el primer valor ingresa por x sub 3. Y en el segundo valor ingresa por x sub 4. X sub 4. Muy bien. Ahora, dice el algoritmo. El algoritmo indica, ¿sí?, de que debo determinar el mismo valor de todos los menos z sub j, así dice. De todos los elementos del vector de Cox que tengan signo negativo. Que un signo positivo no se toma en cuenta. Y en este caso vamos a tomar los valores son menos 5, menos 3. Por supuesto que el menor valor es menos 5. ¿Eso qué identifica? Identifica la columna pivotal que es esta de acá. Esta es la columna pivotal. El siguiente paso es determinar el valor del pivote. Y para determinar el valor del pivote, tengo que realizar la siguiente evaluación. Tengo que determinar el mínimo valor de la relación B sub I entre A sub I sub R. Pero acá hay una condición de que A sub I sub R tiene que ser mayor que 0. Esa es la condición. Mayor que 0. Empezamos a evaluar. 15 entre 3. 15 entre 3. 10 entre 5. 10 entre 5. Los valores obtenidos son 5 y 2. El menor valor es 2. Eso indica que la relación 10 entre 5 determina el pivote que es este 5. Este 5 de acá. Al concluir este video, pues vamos a tardar un poquito porque voy a subir siempre a los que ya no nos permite desarrollarnos en la clase. Necesito, por favor, vayan copiándoselo. Bien. ¿Qué dice el algoritmo? Así lo tengo que borrar. ¿No? Tengo que utilizar. Por favor. Qué desesperante. Bueno, es menos Z. Miren, pero aquí cito, antes de pasar, ¿qué es lo que ha pasado? Como este es el pivote, entonces significa que X4 sale de ser solución del problema e ingresa a ser función del mismo X sub 1. Por lo tanto, X sub 3 se mantiene sin mayor variación y en vez de X sub 4 ahora ingresa a ser solución del problema X sub 1. Y lo coloco acá, X sub 1. Ha salido X sub 4 y en el reemplazo de X sub 4 ingresa X sub 1. Creo que no es muy difícil entender esto. Ahora aplicamos el método Gauss-Jordan de inversión de matrices. El método Gauss-Jordan de inversión de matrices. Para ello, lo que tengo que hacer es convertir el valor del pivote en 1. Y 5 entre 5 es igual a 1. Es decir, para convertir en 1 tengo que ir por su mismo valor. Pero no solamente el pivote, sino todos los elementos de la fila pivotal. Por lo tanto, voy a dividir ahora 2 entre 5. 0 entre 5 es 0 y 1 entre 5 es